polvoymiseria.com, hablar las buenas nuevas. Y realmente cuando alguien está libre o está dispuesto para poder comunicar este mensaje en un mundo a donde has visto mucha gente hablando y mucha confusión, mucho rechazo, nos vemos gente que habla en formas que lastiman, y si el Espíritu Santo es que haga la obra, cuando está dispuesto alguien a hablar, y hasta dónde puede realmente hablar, cuando también dice los que quieren enseñar son con más responsabilidad, más que tenemos, más que podemos. Y hablando de la parte de si es que uno está dando fruto, que habla es el testimonio primero, que empiece a hacer cambios para poder hablar, o si alguien sigue en la lucha cayendo y hablando, y si no da un mensaje mezclado donde realmente se empuja a las personas escuchando para afuera porque no creen. Sí, antes que nada, que Yeshua te siga bendiciendo y usando. Y pues sí, es una importante cuestión esta. ¿Cuándo está un alma, una persona, un creyente preparado para hablar? Lo primero que tenemos que decir es que contra lo que muchos piensan, que solo algunos deben de hablar, esto es completamente falso. Absolutamente toda la iglesia del Dios vivo, Yeshua, debe de hablar. Ahora, cada uno pues recibe una medida de fe, ¿verdad? Y cada uno tiene diferentes dones y talentos que Dios da. Lo primero que hay que decir es que ningún alma puede y debe hablar si no está arrepentida. O sea, si no está arrepentida realmente, en realidad lo que hable no lo va a confirmar Dios, no lo va a ratificar Dios, no lo va a vindicar Dios, porque lo primero es estar arrepentidos. Ahora, el plan de Dios es que Él nos enseñe, o sea, Él es el maestro y Él quiere enseñarnos. Y cuando estamos ya, pues, facultados por Dios para hablar el mensaje, para hablar el evangelio, para hablar de la Biblia, del mensaje de Yeshua, obviamente ya ni siquiera es uno el que habla, es Él. La gente cree que nosotros damos testimonio de Yeshua, pero la verdad es distinta. La verdad es de que Él da testimonio de sí mismo por medio de nosotros. O sea, nosotros no podemos hablar semejante palabra si no fuera por Yeshua. De hecho, repito, no somos nosotros los que hablamos, es Él quien habla en nosotros. Desde luego que, como dices, hay muchos que empiezan a hablar el mensaje, pero ni están arrepentidos. Entonces su testimonio discrepa mucho de las palabras que ellos hablan. O sea, ellos hablan de amor, pero no viven en amor. Ellos hablan de paz, de la paz de Yeshua, pero ellos no viven en la paz de Yeshua. Ellos hablan de no juzgar a los demás, pero juzgan a los demás. Y la gente no es bruta, o sea, ningún ser humano es bruto, aunque todos somos, ¿verdad? Pero pues la gente se da cuenta, y el mensaje va a ser creíble cuando alguien vea que la persona que está hablando el mensaje lo vive. O sea, si hablamos de que Cristo es poder y no ven su poder en nosotros, no van a querer, no van a creer. Pero si alguien ve el poder de Dios en una persona, en un creyente, en una persona que está obedeciendo, lo más seguro es que aquellos que están apuntados en el libro de la vida sí van a creer en el mensaje y van a creer lo que ven en esa persona. Definitivamente todos tenemos que hablar. Eso es un punto, pero el error consiste en querer hablar cuando ni siquiera estamos arrepentidos. Esto es muy común en la iglesia apóstata. Vayan y hablen, vayan y hagan servicios o ministerios y pues no están arrepentidos realmente, porque... Y es ellos mismos
hablando, ¿no? Estamos hablando de una obra por el Espíritu Santo. Uno tiene que primero aprender, yo creo es en una enseñanza que va madurando, a poder discernir qué el Espíritu está diciendo, la medida hasta dónde puede uno llegar, porque a veces yo he visto una vez en mi vida que llegó una revelación a donde una persona está en la oscuridad, llegas y aprende la luz, y si estás 1 hora en la oscuridad, duele cuando la luz. Si estás maybe 2 minutos, también es como boom. Mas cuando una persona está mucho tiempo sin ver, está en la oscuridad, y alguien llega así, boom, se prende la luz, puedes lastimar que esta persona nunca regresa. Este es el peligro. Entonces ahí los que hablan y que muestran con sus hechos lo contrario a sus palabras o a las palabras que hablan, pues se ponen en una posición muy vulnerable frente a Dios, porque están hablando el Evangelio de Dios sin vivirlo, y pues esto Dios lo toma en cuenta. Ahora, en la Iglesia Apóstata se maneja la cuestión de discipulados. Bueno, vamos a ser discípulos. Y esto también, aunque alguna vez yo cometí ese error de hacer un discipulado, después Dios me corrigió y pues, ¿qué estás haciendo discipulados? Pónganse a estudiar, los discípulos los hace Yeshua, ¿me entiendes? Porque entonces, si decimos, no, vamos a ser un discipulado, pues de 3 meses, al final de los 3 meses, pues las personas que estudian se van a creer ya discípulos, y no solamente discípulos, sino capacitados para hablar el Evangelio. Entonces, el discipulado lo hace Yeshua, pero otra vez vuelvo a lo mismo. Si no estamos arrepentidos, si no estamos viviendo en obediencia, si no estamos viviendo apartados del pecado, el mensaje no va a ser creíble, ni siquiera lo van a vituperar, o sea, no van a creer en esa persona. O va a ser, como dice, el propio mensaje de uno, no es la obra del Espíritu Santo, y esto pasa mucho. Yo creo también, tú puedes recordar, en el caminata con Yeshua, es una que vamos aprendiendo día a día, momento a momento. Podemos ver para atrás y ver los cambios que van transformando, y es algo que tenemos que hablar, más respetar que cuando hablamos, que es el Espíritu nos moviendo y nos guiando y no nosotros. Ese es el punto principal. Y bueno, si no estamos arrepentidos, no vamos a estar en comunión en este. Definitivamente, por eso volvemos al punto. El primer fruto que da un alma, o que puede dar un alma, es el arrepentimiento. Tras el arrepentimiento viene la recepción del Espíritu Santo. Entonces, al tener el Espíritu Santo, se manifiesta a través de un fruto. Entonces, es inútil que una persona vaya a hablar del Evangelio de paz y de amor cuando no tiene paz, cuando no tiene amor, cuando no tiene paciencia, cuando no tiene dominio propio. O sea, el mensaje va a ser factible y asequible a los que estén ordenados para vida eterna, porque el Evangelio no es para todos. O sea, es para que todos lo escuchen, pero no es para que todos lo crean. Entonces va a ser efectivo. Y el error consiste en eso, en querer salir a la calle sin estar arrepentido, salir a la calle a hablar el Evangelio, pues porque a donde hay que hablarlo es en el día a día, no en las iglesias de 4 paredes. Y pues hacemos un llamado a esas personas que están compartiendo el Evangelio, pero no están arrepentidos. Aguas, cuidado, porque eso es jugar con el nombre de Dios. Si no están arrepentidos, es mejor que callen, porque hablar el Evangelio no nos va a traer arrepentimiento. Jamás el arrepentimiento se da por hablar el Evangelio. Y muchas veces así, cuando va a producir orgullo. No, eso, claro, ese punto, qué bueno que lo tocas, va a producir orgullo. Y ya sabemos que Dios resiste a los orgullosos y a los soberbios, pero da gracia
a los pobres de espíritu. Y ahí va también, sin medida, llega los argumentos, que, como dice, que vale ganar un argumento y perder una alma. Exacto. Entonces, pues sí, si quieren ser discípulos de Yeshua y llegar a ser como el maestro en el sentido de que lleguen a tener la facultad de enseñar a otros el evangelio sin dejarse llamar maestros o pastores o profetas, porque pues la iglesia apóstata se maneja con la idea de los 5 ministerios del Espíritu Santo: profetas, maestros, evangelistas, pastores, y falta uno que ahorita se me fue. Qué bueno, para que se vea que soy polvo y miseria. Entonces, esto debemos ser todos, pero todos debemos ser instruidos por el maestro. Todos debemos de hablar, cada uno en la medida de fe, cada uno la unción que tiene, pero debemos ser preparados por el maestro. Y si no estamos arrepentidos, jamás el maestro va a hablar por medio de nosotros. ¿Cómo? Y también yo no creo que esta sensación de prisa, a veces la gente quiere ver que una persona entiende todo en un momento. No. Y es imposible. Yo veo que para unos puede ser si esta persona está preparada por las circunstancias que ha pasado en la vida. Yo he visto que ya están en el punto y la mensaje llega y es instantáneo. Es como, mas ese es un caos, esa es una situación. Hay muchas vidas que una palabra puede ser recordado 5 años después o más. Y no sabemos, y esa es la importancia que la obra es movido por el Espíritu Santo, que una persona entiende cómo se funciona el Espíritu Santo en la vida, cómo se revela y tienen una relación directa con Yeshua, y ya está discerniendo y entiende cómo llegar. Cuando vemos esta en Hechos, podemos ver muchas formas de cómo predicar, y no es siempre la misma. No, ya Pablo también lo dijo: me he hecho a los judíos como si no fuera judío, para ganar a algunos judíos. Me he hecho... Claro, eso es muy importante, pero eso es parte de la guianza del Espíritu Santo. Lo primero también es dejar en claro que no hay conversiones inmediatas. O sea, esto es una basura de la iglesia apóstata. Llega la gente, ya bautizo, bautízate, haz la oración del pecador y acude a en la iglesia. Y ya. Esto es basura absoluta. O sea, ningún alma puede en un segundo ser redargullida. No es el plan del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede redargullir a alguien en un instante, pero en todo caso será alguien que está a punto ya de irse. Y habla también la palabra habla de qué es el mérito si Dios convierte el ángeles en el bueno. Hay un proceso. Uno tiene que hacerlo, escoger. Sí. Más la conversión es un proceso. Definitivo. Y es un proceso maravilloso, muy rico en enseñanza, porque vamos creciendo, vamos siendo edificados. Primero, pues, claro, todo comienza otra vez, aunque no les guste, el arrepentimiento. Una vez que alguien está arrepentido por obra del Espíritu Santo, ya Dios quiere decir que ya tomó el control de esa alma, pero porque el creyente se lo permite. Así es. Entonces, sí, un alma en cuanto recibe la noticia o empieza a mamar el evangelio, pues empieza a hablar, pero de ahí a que en una semana ya se crean maestros o pastores, o por haber pasado un discipulado hoy hablan ya de escuelas de profetas y mucha basura, escuela de pastores. Pues ese es el peligro, que si tú, por ejemplo, quieres ahorita ir a aprender del evangelio, la iglesia apóstata tiene cursos, tiene retiros, tiene noviciados, tiene discipulados, tiene todo para hacerte un profeta en 3 meses y hasta... Pues claro, no quiero que entiendan mal las personas que escuchan. No es que no hay que hablar, pero cuando Dios nos faculta para esto, cuando nos da la unción y la autoridad para hablar. Porque dice el evangelio que Yeshua hablaba no como los escribas, sino como quien tiene autoridad. Entonces, autoridad no es saber la Biblia. Muchos saben la Biblia, pero no tienen autoridad para hablar. No les creen la gente.
También un termómetro para medir cuándo es que hay alguien ungido por Dios es por el nivel de rechazo y de repudio que causan a veces. En otras palabras, si no padecemos repudio por parte de otros, o rechazo o persecución por parte de otros, es absolutamente imposible pensar que estamos hablando de la sana doctrina, porque la sana doctrina inmediatamente produce rechazo y repudio en muchos, y aceptación en otros, que sabemos, lo volvemos a decir. El Evangelio es para todos, es decir, para que todos lo escuchen, pero no es para todos porque está clarísimo que hay una simiente, hay un grupo de seres humanos que están identificados como la simiente de Caín, que nunca, jamás van a proceder al arrepentimiento, y si quieren comprobarlo, nada más tienen que ir a Apocalipsis 16 y ver cómo ni con el gran calor se arrepintieron de sus obras, ni con la úlcera maligna y pestilente que cayó sobre ellos se arrepintieron de sus obras, ni porque los mares y los ríos fueron contaminados y se acabó el agua, porque para eso también va. Vaya, no es broma. Cristo habló de todo esto, de que vienen sequías, que vienen cambios de clima. Entonces hay que hablar, pero cuando Yeshua hable. Y si Yeshua habla, el testimonio que nosotros damos será íntegro y bueno a los ojos de Dios. Desde luego hay muchos que nada más están buscando al niño para matarlo. Esto quiere decir, están queriendo encontrar un error en la persona que habla para descalificar el mensaje. Y ese también es algo que hay que no olvidar. Aquí lo que importa es el testimonio ante Dios, porque yo haga lo que haga, el que me quiera descalificar me va a descalificar por cualquier cosa. Sí hay que hablar, pero hay que estar preparados, ungidos para hablar. Perfecto, pueblo y miseria.com